Hola chicos, bienvenidos a la unidad número 2, medición de variables de control de procesos. Acá vamos a ver un poquito de control y luego vamos a ver las variables más importantes, detallando qué son, cómo se miden y cuáles son las aplicaciones de estas mediciones, las cuales constituyen temperatura, presión, caudal y viscosidad. ¿Sí? Son las cuatro principales para analizar. Bueno, dentro de un proceso, el peor enemigo es la variación. Es decir, eh, cómo va a movilizarse numéricamente la variable que estemos midiendo. Por ejemplo, en el caso que se mida temperatura y el objetivo es que a tal temperatura se debe realizar una cocción, por ejemplo, y tenemos un sistema en estado estacionario, como ya vimos, donde queremos que esos parámetros sean constantes a lo largo del tiempo, si ese parámetro varía demasiado, puede generar un producto no deseado. Puede quemarse o cocinarse poco. Entonces es necesario que se mantenga el mejor control posible, es decir, que varíe lo menos, que esta curva gaussiana sea lo más angosta posible y lo más elevada, con lo cual indica que una curva angosta indica muchos valores que se encuentran cercanos al promedio y una desviación estándar estrecha, ¿sí? Con lo cual simboliza que el sistema está controlado. A este tipo de curvas se la suele llamar distribución normal y bueno, esto sería una distribución paranormal. Bueno, me tienen que disculpar estos chistes ñoños, van a encontrar varios, pero es como para relajar un poquito, ¿sí? Pero por ejemplo, si analizamos el fantasmita, esta distribución paranormal es un chiste, chicos, por favor. Esta distribución sería una mejor simbolización de un proceso más controlado que esta que se encuentra más aplanada. Bien, esto podría ser un reactor, tiene toda la facha de ser un reactor, en el cual vemos numerosas bridas, ¿sí? Estos son bridas, toberas, bocas de entrada, lo cual me permite conectar distintos sensores. Vamos a ver qué podríamos controlar dentro de un reactor, o qué podríamos controlar en realidad en muchos de los equipos que hay en planta. ¿Qué podemos controlar? Temperatura, ¿sí? Importantísimo. Las reacciones varían un montón en función de la temperatura. La viscosidad varía muchísimo en función de la temperatura. Eh, si un líquido va a ser más corrosivo o menos corrosivo, que tiene que haber una reacción, varía fuertemente con la temperatura. Es la variable principal dentro de cualquier proceso. Luego tenemos la presión, que la presión es sobre todo para gases, porque los líquidos son incompresibles. pH, ¿sí? Potencial de hidrógeno, a ver si es más ácido, menos ácido. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una reacción, necesito saber si le agrego más regulador de acidez, le agrego más alcalino. Eso es una variable muy importante para medir también, sobre todo cuando haya una reacción presente. O, por ejemplo, para controlar una materia prima. El nivel al cual se encuentre el reactor o cualquier equipo que contenga un líquido. Eh, para obviamente evitar rebalses y hacer un control mejor del proceso. Oxígeno disuelto sería otra variable también interesante a medir, sobre todo en reacciones biológicas. Conductividad me daría una idea de la cantidad de sales, por ejemplo, que contiene un agua, para ver si se puede utilizar o no para el proceso. Aguas duras tienen una conductividad extremadamente elevada porque tienen muchas sales disueltas, entre ellas carbonatos de calcio y magnesio, que son las que generan la dureza, ¿sí? Acá en Córdoba, afortunadamente, tenemos, a menos que sea agua de pozo, tenemos un agua de baja conductividad, ¿sí? Es decir, un agua que es un agua blanda que se llama. Y una variable muy importante sería el caudal. El caudal de ingreso, en este caso, como estamos viendo, es una chaqueta de refrigeración, ¿sí? Esto ves que hay como un doble cilindro. Bueno, la parte de afuera está controlando la temperatura del reactor, ¿sí? Esto estaría midiendo, se podría medir y sería sumamente necesario medir el caudal de entrada del sistema.
Y en el caso que se encuentre que sea continuo y en estado estacionario, como indicaría el proceso, el caudal de entrada va a ser el mismo que el de salida. Bien. Medir, medición, seguimiento y control. Son tres palabras que pueden ser muy similares o sonar parecidas, pero cada una simboliza, representa una definición distinta. Medir significa llevar a hacer un relevamiento, tener un sensor el cual me indique los parámetros que estoy midiendo de forma numérica. Un seguimiento es dejar el sistema por sí solo para conocer y ver cómo avanza, ¿sí? Entonces veo cómo evoluciona, si la reacción, por ejemplo, es exotérmica, si libera calor, entonces voy midiendo la energía y con eso hago un seguimiento a través del tiempo, que es para conocer cómo se comporta el sistema, porque sin ese conocimiento del comportamiento no puedo hacer un control. Y el control es para contrarrestar esa temperatura que se eleva o ese pH que aumenta de forma preferentemente automática. Pero para poder realizar el control y mantener los parámetros deseados donde yo quiero que se encuentren, necesito antes medir y antes hacer un seguimiento, ¿sí? Otras variables que podemos mencionar, por ejemplo, serían el peso del reactor, el nivel de espuma, el flujo de gas, ¿sí? Tenemos variables biológicas también, como la concentración de masa, la morfología de las células, por ejemplo, composición de biomasa, ADN, ARN, entre otras. Bueno, esto es un poquito lo que hablábamos recién, ¿sí? Medir significa describir cualitativamente y cuantitativamente, ¿sí? El cuanti me está diciendo el número y el quali con qué unidad. Por ejemplo, si yo a una variable, sigamos con la temperatura, cuantitativamente sería, 15 y cualitativamente sería, 15 ¿qué? Grados centígrados. Ahí yo definí y medí, medí porque es una representación de la realidad, ¿sí? A través de un instrumento, la variable. Bueno, lo que vemos acá es un sistema de control de procesos, ¿sí? No se asusten. Después en las filminas de PDF van a tener la explicación por escrito también. Es muy sencillo de ver, cuando se lo explico van a ver que lo que se está haciendo acá es un control automático retroalimentado, ¿sí? Por eso se llama feedback control. Lo que se hace es, mi proceso está acá, ¿ven? Es un tanque. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la temperatura. Lo que se hace es medir la temperatura, por eso dice elemento de medida, ¿ves? Que temperatura en este caso es la variable que yo deseo controlar, que deseo mantener en un valor constante. Por ejemplo, los 15 grados que mencionábamos recién, ¿sí? La temperatura, entonces, lo que hace es mido a través de un elemento que puede ser un termómetro, una termocupla, una termoresistencia, lo vamos a ver a lo largo de la unidad, con lo cual obtengo la T sub m, que sería la temperatura media. Y voy y la comparo. ¿Con qué la comparo? Con el valor que yo deseo, que ese valor se llama set point. Por ejemplo, si mi valor deseado son los 15 grados, pero resulta que yo mido 17, quiere decir que tengo 2 grados de más. Esos 2 grados me dan ese error que es el que va a permitir al controlador enviarle una señal a un elemento de acción para manipular finalmente la temperatura. Bien, volvamos. Entonces, genero un error, digo 2 grados. 2 grados por arriba, o sea que en realidad tengo que refrigerar, porque estoy a 17 grados y quiero 15. Entonces, el controlador es quien tiene adentro el algoritmo, el que me va a permitir relacionar esos 2 grados con cómo hago para poner el valor de vuelta en el proceso en 15, ¿sí? Y ese cómo hago es a través de otro elemento, que es el de control final, que por ejemplo podría ser una válvula que abre un caudal del refrigerante, ¿sí? Yo esto necesito enfriarlo, ¿sí? Por ejemplo, hacer circular por la camisa que vimos en el ejemplo anterior un refrigerante a menor temperatura. Entonces lo que va a hacer ese refrigerante es absorbe calor, con lo cual baja esos 2 grados del proceso que necesito disminuir. Entonces el controlador envía la señal a una válvula, la válvula abre el caudal del refrigerante,
el refrigerante empieza a pasar por la camisa, retira el calor, entonces la temperatura del tanque disminuye. Para eso, por eso se llama feedback, porque yo vuelvo a medir la temperatura y digo, ah, bueno, ya está en 15. Genial, lo mido, está en 15, vuelvo, el error es 0, porque esto da 0, y le da aviso al controlador, che, ya está todo bien, controlador, no hace falta que sigas abriendo la válvula. Entonces el controlador cierra la válvula y deja de pasar refrigerante, o pasa en menor cantidad. Entonces ahí se mantiene la temperatura constante, así se realiza. ¿Por qué se modifica esta temperatura? Puede ser a causa de una reacción, una perturbación, algo externo. Por ejemplo, afuera hace mucho calor o en la industria hace mucho calor, entonces la temperatura, 15 grados es una temperatura baja, si estamos en verano normalmente es 30, tiende a subir. Eso sería una perturbación externa, que el sistema de control la tiene que regular. ¿Sí? Bien, bueno, así es. No se asusten por favor con los gráficos. Este sería el ejemplo que acabo de explicar, ¿sí? Vamos a ver, esta es la válvula que decíamos recién que se va a accionar a través del controlador, ¿sí? Que este sería el controlador. Que además tiene incluido en este caso el termómetro, ¿sí? Porque es el que está midiendo y comparando con el set point, ¿ven? Y el que es el que está accionando la válvula. Entonces, el líquido de salida, ¿sí? Sale, se mide con un termómetro, algún dispositivo para medir la temperatura, y le envía la señal a la válvula para abrir o cerrar el refrigerante. Nada más, ¿sí? No hace falta que miren los símbolos raros ni nada. Quiero que vean este circuito, ¿sí? Lo que se habla es la válvula del refrigerante, del líquido azul, ¿sí? Mientras que el líquido rojo es la temperatura del proceso, que es la que mide el termómetro. Bien, a la hora de elegir un instrumento, yo voy a tener en cuenta tres cosas, porque a partir de ahora vamos a ver las variables que les mencionaba recién: temperatura, presión, caudal y viscosidad, y vamos a ver varios instrumentos para cada una de estas variables, ¿sí? A la hora de elegir el instrumento, analizo tres cosas. La aplicación, es decir, que el instrumento que yo estoy seleccionando vaya a resistir las propiedades del fluido que yo esté manipulando. Por ejemplo, si tengo algún líquido corrosivo, no sé, un jugo de naranja que tiene ácido cítrico, que es pH bajo, no puedo poner sustancias que sean, o materiales que sean sensibles a ese pH bajo, que sean corrosivos, ¿sí? Por ejemplo, un latón estaría siendo corroído por este ácido. Entonces es necesario colocar algún otro elemento. Esa sería la aplicación, es decir, las condiciones del sistema que yo tengo, y que el elemento que voy a utilizar se ajuste a esas condiciones. Eso es aplicación. Performance tiene que ver con la calidad de la medición, es decir, con qué precisión yo requiero los datos, ¿sí? Por ejemplo, en las necesidades de control. Si yo tengo un termómetro de bulbo, un termómetro estos de mercurio, de alcohol, no lo voy a poder controlar. Para eso necesito algo que me envíe una señal eléctrica, como podría ser, por ejemplo, una termocupla. Entonces, eso tiene que ver con la performance. Y el costo es, bueno, evidentemente, cuánto me va a salir ese elemento de medición, y hay dos costos. Uno, que es el de inversión, es la compra inicial, y otro es el del mantenimiento. Muchas veces estos instrumentos se deben calibrar para dar un valor real, ¿sí? De otro modo estarían dando un valor con mucho error, y también tiene que ver con unas normas de calidad muy aplicables en la industria, como son las ISO 9000, que requieren que estos elementos sean calibrados. Entonces, a la hora de los costos, a la hora de comprar algún instrumento de medición, hay que tener en cuenta estos tres factores. Y dentro de costos, no solo la inversión inicial, sino el mantenimiento, si por ejemplo se poseen los repuestos correspondientes, si se puede reparar acá, y un montón de aspectos. Bueno, acá damos por finalizada esta primera parte y seguimos con temperatura.